Muy buenas y bienvenidos, yo soy Sir Claude McFlavor y hoy toca revisión de Clone. Y en este caso creo que va a ser una revisión que a mucha gente va a interesar, ya que el original lo ha petado bastante. Y sin más dilación, aquí os lo muestro. Es el Kali RDA Clone. Pues así nos viene este Kali RDA Clone de Ulton. Vamos a ver qué nos contiene esta cajita en forma de tubo. Tenemos por un lado el RDA. Luego tenemos también un par de campanas. Esta que es... Bueno, ahora las sacaré y os las enseño mejor. Por último nos viene una bolsita con dos llaves ahí en distintas, repuestos de tornillería. Tenemos el pin BF y tóricas que tenemos transparentes y negras. En caso de que vayamos a utilizar pues la campana transparente, pondríamos las transparentes. Incluso en la de Ultem podemos... Bueno, Ultem, esto siendo un clon no creo que sea Ultem, yo supongo que será un plástico normal. Y también podríamos utilizar las transparentes o las negras. Aquí podéis ver mejor así las campanas estas que nos vienen para poder configurarlo de distintas formas. Aquí nos viene la negra instalada ya. Podríamos cambiar, por ejemplo, por esta de... así como de Ultem. Y con la translúcida que nos quedaría de esta manera. Así es como nos quedan las resistencias una vez ya instaladas. Es un deck muy sencillito, es un deck muy simple, muy cómodo. Simplemente es ponerlas así en vertical, las patitas en cada uno de los orificios. Apretamos y ya está. Yo os recomiendo más que nada por el tema del rendimiento, que va bastante bien si las centráis un poquito, a pesar de que se queden separadas de las entradas de aire, pero la verdad que funciona bastante bien si las centramos de esta manera. Y la altura de las resistencias, pues bueno, ahí podéis jugar un poco. Yo como mejor rendimiento le encuentro es si dejáis las resistencias a la altura de las entradas de aire, como podéis observar por ahí. El algodón, pues ya veis más o menos la longitud. Tenéis que dejar cierta longitud porque, como podéis observar, tenemos las resistencias relativamente altas y hay cierta caída del algodón. Tenemos cierta longitud ahí. Sin pasaros, no vaya a ser que os sobre, porque si os sobra demasiado en la base podría llegar a taparos el orificio por donde sale el líquido en caso de que lo utilicéis con el pin BF. Y tampoco haría falta que le quitéis demasiado exceso en los extremos, ya que tenemos bastante capacidad para poder meter ahí algodón. Podéis peinarlo un poquito y quitarle algo de exceso, pero tampoco hace falta que quitéis demasiado. Así es como nos queda el algodón una vez ya puesto, colocado ya en las piscinas. Solamente nos queda empapar y probar. Empapamos bien. Y ya lo tenemos listo para probar. Y vamos a ver qué tal tira este Kali Clone. Os enseño, antes de nada, como siempre, 18 ohmios nos está marcando la resistencia en dual y lo estoy usando a 80 vatios. Y os lo enseño con la entrada de aire abierta al máximo, como viene siendo habitual en primer lugar. Ahora voy a cerrar la entrada de aire al mínimo y luego ya me quedaré con ella con la calada abierta a medias. Es decir, dejaremos dos orificios de la entrada de aire solamente abiertos, que es como yo considero que funciona mejor y está más equilibrado. Para finalizar, como ya os he dicho, dejamos dos orificios solamente, es decir, la calada a la mitad. Y esta es la producción de vapor que tenemos con este Kali RDA. Bueno, quisiera empezar esta revisión haciendo
un poco una comparativa del original y el clon, que es algo que no voy a hacer habitualmente cuando revise un clon. Lo que quiero hacer en principio cuando haga la revisión de un clon es valorarlo individualmente al original y hablar de su rendimiento sin tener en cuenta el original. Pero en este caso voy a hacer una excepción por el RDA del que tratamos, que es un RDA que ha adquirido muchísima fama y desde mi punto de vista, es mi opinión, pero yo lo considero el mejor dual RDA que hay hasta la fecha de hoy. En cuanto a diferencias estructurales se refiere, son prácticamente idénticos. La diferencia más evidente entre el uno y el otro es la tornillería. Se nota que el clon tiene una tornillería de peor calidad que la del original, sobre todo por el mecanizado, no va del todo fino. Notamos ahí que la rosca no tiene un buen mecanizado, pero más allá de esto, las diferencias son de micras, o sea, hay que hilar muy fino para poder ver las diferencias. En el original, la base, el borde este de aquí de la base es un pelín más grueso y ya está. Luego el logotipo. El logotipo se ve un poco diferente porque el del clon, la P y la Q están un poquito más separadas que el del original. Y luego, y esto es importante, comparando conductividad del clon y del original. Tengo que decir aquí que la prueba que hicimos de conductividad fue un poco a grosso modo. No la hicimos de manera muy exhaustiva como se debería de hacer, porque en un principio, pues por ejemplo, tendríamos que hacer con las mismas resistencias, es decir, instalar las resistencias en uno de ellos y cuando terminamos la prueba de uno, cambiar las resistencias, las mismas resistencias al otro RDA. En este caso, simplemente cogimos dos pares de solo coil del mismo miaje, es decir, dos resistencias, de 4 resistencias, 2 pares del mismo modelo, por así decirlo, y se las pusimos un par a uno y el otro par al otro RDA. Pero puedo deciros que el resultado que nos dio, probándolo así, en frío, con ambas baterías, con el mismo mod exactamente, cargadas, porque utilizamos una batería cargada para probar uno y otra batería totalmente cargada para probar el otro, y nos daba la misma conductividad. Es más, en el clon nos daba 0,0 algo más que en el original. No sé, podríamos pensar que si hiciéramos las pruebas de manera más exhaustiva, de manera mucho más fiable, a lo mejor sí que acabaríamos encontrando algo menos de conductividad en el clon que en el original, pero es un suponer. Yo os puedo decir lo que he visto y con esa prueba vi la misma conductividad en el clon y en el original. Y como os digo, marcaba un pelín más el clon. A mí eso me dejó bastante sorprendido porque siempre que hemos hecho alguna prueba de conductividad comparando un clon con un original, es evidente la diferencia que hay entre el clon y el original. Siempre el clon está por debajo del original. Y en este caso no, es la primera vez que yo he visto esto. Y en cuanto a rendimiento, prácticamente funcionan igual. Podríamos decir que en sabor están al mismo nivel, es decir, nos entrega la misma cantidad de sabor, pero en el original nos da un poco más de matices. O sea, no hablo del nivel de sabor, sino de los matices. El original matiza un poquito mejor los distintos aromas que tenemos, por ejemplo, en líquidos complejos que tiene varios aromas. Matiza un poco mejor el original que el clon, pero en cuanto a nivel de sabor yo los pondría igual, porque la verdad es que el clon da un saborazo tremendo. Y hasta aquí las comparativas. Ahora ya directamente voy a pasar a analizar el clon con sus pros, sus contras, etcétera, etcétera. El primer contra, pues ya lo he mencionado, a la tornillería. Tenemos una tornillería que no es de muy buena calidad y lo notamos en los mecanizados, sobre todo cuando estamos apretando el tornillo, notamos ahí esa resistencia en la rosca que no tiene muy buen mecanizado. Otro contra que le pondría es para este pequeño silbido que tenemos y que en el original no sucede. Este silbido nos sale cuando ponemos la regulación a la mitad, que precisamente es como yo considero que funciona mejor, es decir, que tenemos dos orificios de la entrada solamente abiertos. Tampoco no es un silbido muy exagerado, pero ahí está. Si os llega a molestar mucho el silbido este,
una de las cosas que podéis hacer, que es lo que yo he encontrado que más o menos funciona, es desplazar un poco la entrada de aire, es decir, que esté un poco desajustado lo que es la regulación, o sea, los dos orificios, que estén un poquitín desajustados. No sé si os lo podré enseñar, no sé si lo podréis ver, a ver si lo enfoca bien. Bueno, realmente no sé si lo podéis apreciar ahí, pero es desajustarlo un poco. Y se reduce, ya no tenemos tanto ese silbido que ya os digo que tampoco no es que sea muy exagerado, silba un poquitín de nada. Y hasta aquí los puntos en contra. El resto son todo puntos positivos. En cuanto al rendimiento, bueno, ya habéis visto la producción de vapor que tiene este RDA. Está muy bien en producción de vapor, pero lo más destacable sin duda es su sabor. Hemos oído ya muchas veces, y en teoría debería ser así, que el mejor single en sabor debería de ser siempre superior al mejor dual, si hablamos de sabor, ¿eh? En este caso, este dual es magnífico en sabor. Yo cuando lo probé por primera vez, la verdad que aluciné, porque en sabor es mucho mejor que muchos singles que yo haya probado, incluso algunos flavor chasing, algunos high-end de estos que valen 80, 90, 100 o más. Pues la verdad que le supera, pero ya no solamente es la cantidad de sabor, sino es lo bien que matiza el sabor. Tiene muy buenos matices. Aparte de su sabor, tenemos una calada que, bueno, tenemos, por un lado tenemos muy buen golpe, la verdad que tenemos muy buen golpe con este RDA. Y luego, si queremos una calada muy abierta, si somos de RDAs, de duals con calada muy abierta, este la verdad que con la regulación abierta al tope tiene una de aquellas caladas de bocanada enorme de aire. Al mínimo, para mí no acaba de cuadrar. O sea, no es que funcione mal con la calada al mínimo, pero para mi gusto es demasiado restringida para el tipo de atomizador que es. Y como más equilibrado y como a mí más me gusta es con la calada a la mitad, es decir, con dos orificios solamente abiertos. Hace la calada más redonda, sigue teniendo muchísimo golpe y el sabor es más equilibrado. Tenemos un sabor que para mí sube un poquito y conseguimos mejores matices del sabor con la regulación a la mitad. Aparte de su rendimiento, otro punto positivo sería para el juego de campanas. Nos viene con varias campanas. No, o sea, no solamente la campana, sino que digamos lo que es la camisa de la campana, la parte de fuera y la parte de la regulación de aire que podemos combinar de muchas maneras. Tenemos el juego en negro, tenemos el juego en Ultem y tenemos el juego en este acabado como translúcido, efecto hielo. Y otro punto positivo sería para su buen funcionamiento en mods de retroalimentación. Yo estoy bastante seguro de que el Fobia, si habéis visto la revisión anterior que colgué, que era la revisión del Fobia V2, es muy posible que hayan copiado, o sea, hayan inspirado en el deck y en el diseño del Kali. A pesar de tener unas resistencias altas, cuando colocamos los algodones, aunque tengan bastante caída, digamos que la zona de en medio por la que tiene que subir el líquido se estrecha bastante. Eso va a hacer que cuando apretemos la botella el líquido suba muy rápido hasta muy arriba y por su diseño que no va a ser propenso a las meadas porque la resistencia, a ver, las resistencias podemos jugar con ellas y ponerlas más altas o más bajas. Yo creo que como mejor funciona es dejándolas a la altura de la entrada de aire y centrarlas un poquito. Esto va a hacer que no hace falta que subamos mucho el líquido, se nos va a quedar el líquido muy cerquita de la resistencia sin llegar hasta la entrada de aire de manera que no vayamos a tener fugas. Y al subir tan rápido el líquido y tan cerca de la resistencia, esto hace que drene muy rápido dentro de las resistencias, sature muy rápido el algodón dentro de la resistencia de líquido y que tengamos muy buen rendimiento tanto en vapor como en golpe como en sabor si lo estamos usando en mod de retroalimentación. Y funciona prácticamente igual si lo estamos usando en BF o estamos dripeando con él. Luego, en contra de lo que dije en la anterior revisión, en la del Fobia, que es habitual que las resistencias tengamos que acercarlas a las entradas de aire para poder sacarle más al rendimiento, sobre todo en sabor,
Fijaros en este RDA, cómo están colocadas las resistencias, cómo las tengo colocadas yo. Fijaros que las resistencias están bastante separadas de la entrada de aire. No sé bien por qué, pero su diseño hace que podamos tener las resistencias incluso más pegadas y sacamos un rendimiento fantástico y no perdemos para nada en sabor. Podemos separar bastante las resistencias de la campana y acercarlas la una a la otra, que de hecho es lo ideal, porque de esta manera vamos a tener las resistencias más cerquita y a la hora de dripear podemos usarlo más cómodamente, podemos dripear mucho mejor con él. Y esto también lo que nos ofrece es que la campana coja poca temperatura. Es evidente que estas, que son plásticas, no se van a calentar, pero con la metálica, colocando las resistencias así, podemos estar dándole bastante caña al RDA y no se va, o sea, se acaba calentando, pero no se calienta en exceso la campana. Y ese es otro muy buen punto positivo. Otro punto positivo sería para su deck. Este deck tan sencillo que hace que el setup sea muy fácil y muy rápido, no tengamos que estar ahí complicándonos la vida. Es colocar las resistencias así, las patas en vertical, apretar y centrar un poquito y ya está. Luego tened en cuenta que esto se me ha olvidado decirlo, no os lo he mostrado en el macro, o sea, no lo he dicho en el macro, os lo digo ahora, y es que los tornillos están bastante juntitos. Tenemos los dos orificios donde van colocadas las patitas de las resistencias, están bastante juntas. No es lo más ideal poner resistencias grandes que queden las patas muy separadas, porque esto nos va a deformar con facilidad las resistencias. He visto en algunas fotos que algunos setups que estaban montados de otra forma, es decir, en vez de estar así como están puestas las resistencias, que están puestas, ahora mismo están puestas una aquí y la otra aquí, pues he visto en algunos vídeos que estaban montadas así. No sé si me explico, o sea, tenían una pata, la tenían puesta aquí y la otra abajo. Una aquí y la otra aquí de una resistencia. Y la de la otra resistencia al otro lado. Una pata aquí y la otra aquí. En este caso es que pasa lo contrario, que los dos orificios nos quedan muy separados. Ahí o metemos una resistencia enorme o una resistencia con tropecientas mil vueltas, y tampoco creo que sea lo ideal. Y aparte tenéis que tener en cuenta otra cosa, y es que los tornillos nos quedan cruzados con respecto a la pata, de manera que la pata nos torcerá. Ya sabemos, a ver, podemos doblar primero las patitas con cuidado y tal, pero que ya conocemos este tipo de decks en las que el tornillo está cruzado, y lo que pasa es eso, pues que tiende a deformar las resistencias porque nos dobla la pata de la resistencia. Pues bueno, eso. Lo ideal es montarlo así, que es como está pensado, y no meter resistencias muy grandes, sino más bien medianas, para que no se nos deforme mucho la resistencia. Bueno, y con esto terminaría el análisis de este Kali RDA clon. Pero no quería terminar esta revisión sin comentar una cosa más. Y con esto en realidad concluiría. En primer lugar, quiero decir que este es un clon que es muy recomendable. Es posiblemente el clon más fiel y el mejor hecho que yo haya probado hasta la fecha. Así que os puedo asegurar que es un clon muy, pero que muy recomendable. Pero en segundo lugar, no quiero dejar de recomendar el original. Algunos quizá ya habréis visto el vídeo en el que doy mi opinión sobre el tema de los clones. Clones sí, clones no y tal. Bueno, en aquel vídeo ya dije que a mí estos atomizadores high-end que valen 80, 90, 100, incluso más, me parecen un poco pues una estafa. En este caso no lo considero así, a pesar de que tampoco, o sea, primero que no es tan caro, porque ahora la versión 2, que es un poquito más cara que la primera versión, pues ronda más o menos los 70 euros. La versión anterior creo que eran 10 euros más barato, pero en esta nueva también nos viene una campana más. Primero que no considero que sea un precio muy alto, y luego además que creo que ese precio es bastante justo con el producto. Tenemos un atomizador que la verdad es fantástico y que nos viene con toda esa, con ese juego de campanas que podemos combinar. Así que
para aquellos que no podáis ahora mismo permitiros gastar 70 euros en un atomizador o sencillamente no queráis gastaros 70 euros en un atomizador, pues el clon es una opción muy recomendable porque tenéis un clon fantástico, pero luego aparte, pues esto, deciros que para aquellos que podáis, os recomiendo muchísimo el original, además que tenemos ese plus en matices de sabor, tenemos un poquitín más de matices en cuanto a sabor y ambos atomizadores son muy recomendables. Aparte de esto, no tengo nada más que añadir a esta revisión, así que solamente puedo deciros que hasta pronto.